¿Cómo está? Mi nombre es Michelle y hoy día vamos a hablar acerca de la hernia diafragmática secundaria trauma abdominal cerrado. Bueno, en sí, ¿qué es esto? La hernia diafragmática traumática va a ser una complicación que se produce en trauma abdominal cerrado y puede no ser diagnosticado, no es común poder diagnosticar esto, pero va a tener algo característico que tiene que tener un alto índice de una sospecha para que el médico pueda diagnosticar esto. Entonces, ¿cómo es el mecanismo fisiopatológico hacia largos rasgos? Es que va a haber una aceleración, desaceleración con alta energía y va a incrementar esto la presión intraabdominal. Entonces va a existir daño en el diafragma y usualmente el más dañado es mi diafragma izquierdo. Después, eh, tiene una elevada incidencia a lesionarse otros órganos. Por eso es muy importante el diagnóstico rápido, el diagnóstico preciso de esta patología. Y bueno, hablando ya de este caso clínico, nosotros vamos a tener un paciente masculino de 40 años de edad y que va a llegar a emergencias por este problema, por un accidente automovilístico. Entonces vamos a hablar de que el paciente, aquí tenemos en el cuadro, paciente de 40 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de impacto frontal y de alta velocidad. Es por eso lo que les explicaba del tema de la fisiopatología de aceleración, desaceleración con alta intensidad. Bueno, entonces después dice que él estaba conduciendo, él mismo era el conductor y tenían colocado un cinturón de seguridad, ingresa con disnea y dolor en el hipocondrio y en el tórax izquierdo. Bueno, no tiene ningún antecedente de importancia, entonces se le pregunta, ¿no? Antecedentes quirúrgicos niega, tóxicos niega, alérgicos niega y farmacológicos niega. Él no tiene ningún antecedente de importancia. Lo que sí hace mención es de que si portaba, ¿no? el cinturón de seguridad y eso a veces afecta mucho en los traumas que se va a tener intratorácicos, intraabdominal. Entonces, cuando vamos a hacerle la exploración, el examen físico, vamos a hacerle el examen físico, él está consciente, orientado, con una disnea leve moderada. Cuando se le dio el examen de Glasgow, todo, él tenía 15 de 15, él estaba bien. Su presión arterial es de 110/80, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, temperatura 37.3, saturación de oxígeno al 90% y no presenta traumatismo, nada en cara cuello. Después se le va a pedir una radiografía que se le tome al paciente y que vamos a poder encontrar en esta radiografía. Bueno, vamos a encontrar, primero al hacer la exploración vamos a encontrar ausencia de murmullo vesicular en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Entonces, por eso nosotros vamos a pedir una radiografía de tórax. Y se va a encontrar que una imagen radiopaca de bordes irregulares que va a ocupar el 60% del hemitórax y que va a desplazar el mediastino hacia el hemitórax derecho, todo lo va a desplazar hacia el hemitórax derecho y se encuentra en defecto el hemitórax izquierdo. Está comprometido el hemitórax izquierdo y se va a complementar con un TAC de región abdominal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, ¿no? El defecto en el hemidiafragma izquierdo con desplazamiento intratorácico. ¿Qué órganos intraabdominales vamos a encontrar en el espacio torácico? Vamos a encontrar el vaso, epiplón, fondo y cuerpo gástrico. Y se va a observar una hernia diafragmática. Ahí es el problema, como se le había mencionado, es muy común, es mucho más, por así decirlo, sensible a que sufra algún daño el hemitórax izquierdo, el hemidiafragma izquierdo. Entonces, por eso es muy importante estar atento a todos los síntomas, a todo lo que va a referir el paciente.
Después, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a identificar también, a causa de esto va a haber problemas intraalveolar, como va a haber presión de todos los órganos abdominales, va a haber problemas intraabdominales. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Bueno, primero, de sí o sí se tiene que devolver las estructuras abdominales, todos los órganos abdominales a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Después de haber diagnosticado una hernia diafragmática izquierda, lo que vamos a hacer es una corrección quirúrgica de la hernia diafragmática. ¿Y con qué técnica podría usarse? Lo vamos a colocar al paciente de cúbito lateral, de cúbito lateral derecho. Después se va a hacer una toracotomía posterolateral izquierda y una costotomía parcial en la octava costilla. Entonces vamos a abrir la cavidad torácica y vamos a encontrar, como habíamos visto ya en el TAC, partes del estómago, vamos a encontrar todo lo que era el cuerpo, el fondo, y no, gracias, bueno, en este caso no hay nada de hemorragias y tampoco perforación ni vaciamiento del contenido gástrico, que complicaría el cuadro. También vamos a encontrar en esta cavidad el vaso, vamos a encontrar el piplón, y todos estos órganos abdominales. Después, como no tienen datos de nada de sangrado, de isquemia, se va a identificar el defecto diafragmático más o menos de 20 centímetros, eso, y tenemos una escala para ver de un tipo de cuadrito para identificar los desgarres diafragmáticos, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a proceder a reparar con un cierre primero y a planos separados. Después se va a usar el material, va a ser sintético y lo no absorbible de 1 y 0. Y vamos a continuar con la sutura anterior. Vamos a quedarnos con el borde anterior, posterior, en defecto. Y vamos a usar el mismo material de sutura. Después, sí o sí se tiene que poner un drenaje tipo Blake, 19 French, conectado a Pleurovac en el lecho quirúrgico. Se cierra la pared torácica con todo este material de sutura que va a ser absorbible, este sí va a ser sintético absorbible, 1 y 0, y vamos a hacer vamos a hacer la unión de la piel con suturas de mononanofilamentos que también van a ser absorbibles. Entonces, todo lo que va a ser el diagnóstico postoperatorio es de haber reducido todo lo que es la hernia diafragmática. Vamos a reparar todo eso de la laceración diafragmática y el paciente va a evolucionar de manera correcta después de todos estos procedimientos que se le han hecho para poder ayudarlo, ¿no? Después de haber tenido este trauma torácico. Algo que me estaba olvidando mencionar es de que, como les estaba diciendo, que tenemos un cuadro que nos va a ayudar a identificar el tipo de laceración, el tipo de lesión que va a tener el diafragma. Entonces es así. El 1, el grado 1 va a ser contusión, que había un golpe y todo. El grado 2 va a ser menor a 2 centímetros. El grado 3 va a ser una laceración de 2 a 10 centímetros. Y el grado 4 va a ser una laceración mayor a 10 centímetros y va a haber pérdida de tejido. Y el quinto grado de severidad va a ser laceración con pérdida de tejido mayor a 25 centímetros cuadrados. Entonces nosotros nos encontraríamos en el grado 4.
Eso es muy importante, poder valorar al paciente para saber en qué tipo de laceración presenta. Después, y ahora sí, hablando de generalidades, bueno, ¿por qué se van a dar todo este tipo de hernias diafragmáticas, no? Bueno, la lesión diafragmática es algo que no es muy frecuente que pase en los accidentes automovilísticos. Su índice puede estar entre 1 5%, pero ¿cómo es el asunto todo esto? ¿Cómo tenemos que saber el mecanismo de lesión? Porque tenemos que conocer la estructura anatómica, cómo está conformada la cúpula diafragmática, todo el diafragma. Bueno, ¿por qué se lesiona fácilmente bueno, no fácilmente, pero ¿por qué se lesiona este músculo en sí? Bueno, es porque existen puntos débiles, eso todo eso es el recuento anatómico. Existen puntos débiles, pero ¿cuáles son estos puntos débiles? O sea, después de haber conocido todo lo que es la estructura del músculo, el diafragma está constituido por diferentes fascículos digástricos, y sus tendones van a formar el centro frénico. Entonces, alrededor de todo esto se va a disponer como hacia la periferia del músculo, y entonces va a insertar en los rebordes costal, ya sea en los rebordes costales inferiores, en la columna inferior, en la columna lumbar, y en la unión de este sector va a ser de que sea el lugar tendinoso, el área tendinosa. Y esa área va a ser constituida como área de debilidad. Vamos a tener eso que va a estar constituida por el área de debilidad. Esas son las áreas de debilidad. Entonces, cuando hay un trauma de abdomen, eso se causa, esa causa de la hipertensión que va a existir en los órganos intraabdominales, en la cavidad intraabdominal. Entonces, por eso se produce todo esto de la hernia. ¿Qué tipo de hipertensión va a haber? Brusca, difusa, y esto se genera al momento del impacto. Por eso es que hay esos problemas. También vamos a tener la hipertensión abdominal brusca, como les estaba diciendo, que la presión abdominal va a ser, o sea, la normal es menor a, a 12 centímetros, es menor a 12 centímetros cuadrados. Bueno, va a ser 12 centímetros de agua. Entonces, esa es la presión normal. Pero en un impacto cerrado, como en este caso clínico, va a ser, este impacto cerrado abdominal puede incrementarse hasta 100. Entonces, por eso es de que se afecta completamente toda la hemostasia de el área torácica. También va a haber presión que se va a transmitir a todas estas zonas de menor resistencia, en el caso del diafragma. Entonces ahí es donde se va a abrir. ¿Y dónde era el más sensible? El lado izquierdo. Entonces va a haber un aplastamiento también del tórax lateral, todo lo que es la parrilla costal, y va a condicionar el desgarro de las inserciones costales del diafragma. Incluso va a causar la rotura de una cúpula diafragmática, como en este caso nosotros teníamos una laceración de 20 centímetros prácticamente. Entonces estaba en grado 4 y eso complicaba el cuadro. Con lo que les he explicado, ¿no? Todo ese cuadro de los 5 niveles de severidad de lesión diafragmática. Entonces, tenemos que evaluar al paciente de manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces en estas heridas de desaceleración, aceleración, desaceleración, se va a asociar a otras lesiones, no solo en el diafragma, sino también en todos los órganos intraabdominales. Y puede haber también fracturas costales, puede haber contusión pulmonar, puede haber una ruptura esplénica, incluso puede haber un trauma encefálico, pero en este caso nuestro paciente no tenía eso, el Glasgow, para poder evaluar toda la reacción, ¿no?
estaba 15/15, entonces él estaba bien. También los signos y síntomas de esta ruptura diafragmática son inespecíficos, por eso a veces se interna el paciente todo, pero empieza a sentir disnea, tos, dificultad, como nuestro paciente en este caso, y empieza a sentir dificultad esto. Entonces, siempre se debe de sospechar de una lesión diafragmática cuando se encuentra un paciente con antecedente de trauma cerrado de alto impacto. Como en este caso, él era el conductor, entonces ha sido de alto impacto, ha chocado de frente, por eso había el problema de desaceleración. Después, sus síntomas también van a ser un dolor abdominal, datos de dificultad respiratoria, son síntomas frecuentes en estos pacientes. Se va a clasificar también estas hernias según lo que es la Asociación Americana de Cirugía de Trauma y va a estar todo esto validado para ver en qué grado está afectado nuestro paciente. Entonces, nuestra conclusión sería de que nuestro paciente va a presentar un traumatismo, del diafragma por desaceleración, ¿no? Después, en sí, nuestro criterio va a ser que es una hernia diafragmática secundaria a un trauma abdominal cerrado por el tipo de accidente que ha tenido nuestro paciente. Después vamos a tener en nuestra conclusión de que la hernia diafragmática tiene un origen traumático frecuente en un paciente politraumatizado, pero tiene que tener una alta sospecha diagnóstica para evitar las complicaciones a corto y a largo plazo, en especial evitar todo tipo de compromiso respiratorio, y también estrangular órganos intraabdominales, porque imagínense de que puede causar hasta una muerte en algunos de los órganos solamente por la presión que está causando y también mucho daño en el pulmón. Entonces, esas son mis conclusiones de este caso clínico. Algo que me parece importante igual mencionar es de que cómo tenemos que hacer nuestro diagnóstico. Entonces vamos a tener un antecedente de accidente, en este caso nuestro paciente ha llegado, ¿no? De emergencia. Vamos a conferir que tiene un trauma torácico cerrado, vamos a ver que hay una ruptura en el hemidiafragma izquierdo, después va a haber una hernia diafragmática latente, entonces va a ir agotando todos los mecanismos compensatorios y va a haber una compresión, ¿no?, en el hemitórax, después un colapso cardiovascular y eso va a llevar a una muerte súbita porque el paciente no va a estar, no se va a encontrar respirando de la manera correcta, no va a oxigenar de la manera correcta porque hay una compresión pulmonar, va a haber un colapso cardiopulmonar, incluso hasta se puede dar un volvulo gástrico y eso puede causar la muerte súbita. Entonces es algo muy importante de diagnosticar. Hay otros diagnósticos diferenciales que también podría ser un hemidiafragma, pero a causa de una neumonía, a causa de que el paciente ya haya tenido un accidente anterior y ya haya sufrido un desgarre de su diafragma, haya habido un debilitamiento de sus paredes. Entonces, todo eso es parte de nuestro diagnóstico. Y en nuestros criterios diagnósticos de hernia diafragmática traumática, va a haber sombras en arco por el hemitórax izquierdo, va a haber asas dentro del tórax, va a haber todo lo que es derrame pleural, puede haber un derrame pleural, puede haber un neumotórax, eso también se tiene que ver cuando va a ser preciso si es que tiene un neumotórax, sí o sí se tiene que revisar. También porque las presiones del tórax y del abdomen son diferentes. También hay que ver si no hay un neumotórax tabicado, si hay una desviación contralateral del mediastino, si hay fracturas de costillas inferiores, si hay un enfisema subcutáneo. Todo eso nos va a ayudar en todo lo que es el diagnóstico radiológico para la hernia, para
nuestro caso clínico. Y para terminar, podemos decir que la combinación de un buen diagnóstico oportuno, un manejo quirúrgico adecuado en la lesión específica, después un buen manejo de las lesiones asociadas a complicaciones, además del control properitorio, tener un bajo impacto, tendrá un impacto positivo en la evaluación de esta patología. Y así vamos a disminuir las tasas de mortalidad y las tasas de morbilidad. Es muy importante tener un buen criterio para poder dar un diagnóstico correcto. Muchas gracias.